Bueno, ¿cómo les va? Capaz que ya lo vieron al PowerPoint, pero en este momento yo les voy a hacer una explicación de un nuevo tema que es el género realista, ¿sí? Primero vamos a ver de qué se trata. Dice, el género realista busca un efecto de realidad, es decir, presenta hechos de tal modo que parezcan un reflejo del mundo cotidiano. O sea, que esto no quiere decir que lo que el cuento realista, el género realista nos presenta sea un hecho real, sino que intenta que se parezca a la realidad. Cuando nosotros definamos género realista, no digamos que son hechos reales, sino que a través de algunos recursos, este género intenta que estos relatos sean un reflejo de la realidad o del mundo cotidiano. Acá dice, las obras literarias narran acontecimientos ficticios, no reales, que los inventa el autor, ¿no? Que es producto de la mente del autor, ¿no? Eso tiene que quedar claro, ¿sí? Son acontecimientos ficticios, no son hechos reales, pero se narran de una manera que parezcan la realidad. Por eso es importante no confundir lo verosímil, esta palabrita es muy importante en el género realista, y es el efecto de realidad que la ficción simula, ¿sí? Con lo verdadero, ¿sí? Esa es la palabra clave. Entonces, el género realista intenta, a través de sus recursos, que el relato parezca a la realidad, aunque no sean hechos reales. ¿Cuáles recursos emplea? Uno de los recursos es el espacio geográficamente reconocible. ¿Qué nos quiere decir con eso? Que nombra y describe calles, barrios, ciudades y países y lugares de existencia real. Por ejemplo, puede ser que nos relate un acontecimiento que sucedió en Mariano Acosta, ¿sí? Entonces ese espacio es reconocible para ustedes porque ustedes conocen la localidad, ¿sí? Y el autor lo usa para crear ese efecto de realidad, ¿no? Yo analicé un cuento de Julio Cortázar que se llama Los Venenos, que después lo voy a subir también para que el que lo quiera mirar, en el que el narrador nos da esas marcas de lugares reconocibles para crear ese efecto de realidad. Dice, me acuerdo que mi hermana vio venir a tío Carlos por la calle Rodríguez Peña. La calle Rodríguez Peña existe en la realidad, aunque este relato ficticio, ¿sí? Estas marcas no, pretenden demostrarnos que este relato es realista. A la noche, tía Rosa le dijo a mamá si mi primo Hugo podía quedarse toda la semana en Banfield. Banfield, la localidad de Banfield o la ciudad de Banfield existe en nuestra realidad, ¿no? Podemos verla en el mapa, podemos visitarla, podemos reconocer, ¿no? Entonces el autor, uno de los recursos que emplea es el del espacio geográficamente reconocible, lugares que existen en nuestra realidad y que nosotros podemos conocerlos, ¿sí? Después tenemos el tiempo cronológico. ¿Qué quiere decir esto? Primero les leo lo que dice. Las acciones encadenadas de la trama narrativa se suceden de manera simple y lineal. Además, frecuentemente se indican las fechas con exactitud. Por ejemplo, ¿no? Como, a ver, en el cuento de ciencia ficción, si vamos a hacer esta comparación. Los personajes de la ciencia ficción pueden viajar al pasado, al futuro. En el cuento realista no existen esas cosas. El tiempo se vive como el nuestro, como el de nuestra realidad, ¿sí? El personaje se puede levantar a la mañana, desayunar, al mediodía almorzar y a la noche cenar, y esas palabras claves van a ir marcando el transcurso de este tiempo lineal, ¿no? Y a veces aparecen fechas exactas. Por ejemplo, en el cuento de Los Venenos, dice: el sábado tío Carlos llegó al mediodía con la máquina de matar hormigas. Al otro día fue domingo y vino mi tía Rosa con mis primos. Por la noche me costó dormirme, no sé por qué. Al otro día me levanté antes que nadie y fui a mi jardín que estaba cerca de las glicinas. Bien, ¿ven cómo se marca el tiempo y en ningún momento habla de que los personajes hacen saltos temporales? A veces podemos ver los saltos temporales en el género realista solamente cuando los personajes sueñan o evocan algo, se acuerdan, pero que el personaje principal o secundario viaje al futuro, viaje al pasado. Esas cosas no pueden suceder nunca en el género realista porque el tiempo es cronológico, o sea, lineal, es nuestro mismo tiempo,
¿sí? Estos fragmentos son de distintas páginas que yo los saqué del libro, ¿sí? Pero fíjense cómo el autor intenta mostrarnos ese tiempo cronológico, ese tiempo que es muy parecido a nuestra realidad, ¿sí? Bien, entonces otro recurso es el tiempo cronológico, ¿sí? Después vamos a ir viendo, ténganlo en cuenta. Los personajes son típicos, como los que nosotros conocemos en nuestra vida real. Dice, personajes que representan un grupo social y psicológico, usual en una sociedad y sintetizan virtudes y defectos fácilmente reconocibles. Por ejemplo, el sinvergüenza, el padre severo, la madre comprensiva, etc. Además, los personajes son mostrados íntegramente mediante sus características físicas y psicológicas. El género realista intenta no ocultar nada, que todo esté a la vista para que ustedes tengan esa sensación de que lo están viendo, ¿no? Y acá yo puse algunas citas, ¿sí? De los venenos. Le decían chola, la ela y la cufina, pobres, eran buenas pero pavas y no se podía jugar con ellas. Son características de un determinado grupo social. Mi hermana lo elogiaba todo el tiempo y yo me daba cuenta que lo buscaba para novio. Era cosa de decírselo a mamá para que le plantara un par de bifes. Eso es la mamá autoritaria, la mamá que pone límites, ¿no? Supongo que las mamás de sus vidas, sus madres, también ponen límites. No sé si de esta manera como este personaje, pero es algo marcado, ¿no? De la realidad, que bueno, si quería tener novio le daba un bife, ¿sí? Eso es una característica típica, ¿sí? Entonces son personajes que nosotros podemos conocer en nuestra realidad. En un cuento realista no va a aparecer nunca un alienígena, ¿no? No va a aparecer nunca un dragón, no va a aparecer nunca un duende, no va a aparecer una bruja. Van a aparecer personajes típicos que coincidan con nuestra realidad, que nosotros los podemos ver, ¿sí? O los podemos conocer. Las voces de los personajes. Las voces con frecuencia se presentan de manera directa, mediante el uso de la raya de diálogo, ¿sí? En algunos cuentos realistas vamos a encontrar la raya de diálogo. Estas voces recrean la manera de hablar de cada grupo social y ofrecen indicios sobre el lugar de nacimiento, la educación y la edad de los personajes. En esta ocasión yo usé el cuento A la deriva, que ya lo leímos, ¿se acuerdan? Que es ese en el que Paulino queda a la deriva en el río Paraná, que ese también es eminentemente realista, ¿no? Porque nosotros conocemos que existe el río Paraná, ¿no? Hay mucha descripción, ahora vamos a pasar a la parte de descripción, pero ahí podemos imaginarnos ese río. Acá, ¿se acuerdan cuando él le pide a su mujer caña? Bueno, Alves gritó con tanta fuerza como pudo y prestó oído en vano. Compadre Alves, no me niegue ese favor. La palabra ese compadre Alves es típica de la gente que vive en el campo, que no vive en la ciudad, ¿no? Dorotea alcanzó a lanzar con estertor, dame caña, ¿sí? La caña es algo típico que toma la gente de campo. Acuérdense que Paulino no vivía en la ciudad, sino que vivía a orillas del río Paraná, ¿no? El uso de la palabra compadre. No sé si esto queda tan claro, pero bueno, lo vamos a ir viendo. Si es de lo que ustedes leyeron es como para ver, ¿no? Que las voces de los personajes que usan un coloquio, una manera de hablar muy parecida a las que usamos nosotros, y según donde estos personajes vivan, ¿no? El autor va a intentar que hablen de la manera que es en el lugar, que se habla en el lugar donde habitan, ¿no? En ese sentido es las voces de los personajes. Otras técnicas son descripciones, transmiten la mayor cantidad de información posible sobre los personajes, los objetos y los lugares. A veces también, y acá hay una descripción, vamos a la descripción, después vamos a lo que seguía. Parecía una estufa de fierro negro con 3 patas combadas, una puerta para el fuego, otra para el veneno, y de arriba salía un tubo de metal flexible, como el cuerpo de los gusanos, donde después se enchufaba otro tubo de goma con un pico. Esto es una descripción de la máquina de matar hormigas que llevó el tío Carlos en este cuento Los Venenos, que bueno, recuerden que lo voy a subir para que el que lo quiera mirar y ver si encuentra alguna otra marca, estaría bueno para ejercitarse en esto. Entonces las descripciones, ¿se acuerdan la descripción del río Paraná cuando corría encajonada en el cuento A la deriva? Bueno, ese también es una descripción y nosotros podemos imaginarlo, lo podemos ver como una foto, ¿no? Eso es lo que intenta el género realista.
Y después dice que a veces también aparecen marcas o nombres de canciones, películas que existen en la realidad. Por ejemplo, en el cuento Los Venenos, que yo acá no puse el ejemplo, habla de que los chicos leían la revista Villiquen. No sé si ustedes la conocen porque son muy chicos, pero no sé si existe todavía, me olvidé de investigarlo. Existía una revista educativa para niños que se llamaba Villiquen. Entonces, eso es una marca, ¿no? O si el personaje toma Coca-Cola, o si usa unas zapatillas Adidas, ¿no? Esas marcas existen en realidad. A veces también se usa ese recurso. Aparecen nombres de canciones o nombran películas que existen para nosotros. Todas esas cosas son marcas de realismo, ¿sí? Que las vamos a ir viendo, las vamos a ir encontrando cuando leamos un cuento realista, ¿sí? En este caso, o una novela. Yo en este caso traté de trabajar con Los Venenos, ¿sí? Que es eminentemente realista. A la deriva de Horacio Quiroga, que ustedes leyeron también, es como un hiperrealismo ese, porque muestra mucho detalle. Pero bueno, el video este tiene la finalidad de eso, ¿no? De explicarle el PowerPoint que yo les envié, y vamos a tener una clase de Zoom en el que podamos explayarnos un poquito más. Y bueno, eso es todo. Si tienen alguna duda me escriben. Y bueno, entonces nos vemos el lunes para la clase de Zoom.